Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este viernes de noticias con perspectiva antirracista. En el plano nacional se dio a conocer esta semana que hubo un desplazamiento de alrededor de 1000 personas de las comunidades nahuas de Chilapa, Guerrero, tras ataques armados de un grupo criminal conocido como Los Ardillos. La policía comunitaria del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunció que tanto el ejército como las autoridades locales se retiraron ante este ataque. Y aunque después la noticia ya evolucionó, ya sabemos que intervino el ejército y la Secretaría de Gobernación, de todos modos las comunidades de ahí, de Chilapa, Guerrero, siguen insistiendo en que las autoridades de repente no se meten mucho y hay un control masivo de estos territorios por parte de este grupo del crimen organizado. Y tiene que ver mucho también con las próximas elecciones de Guerrero, y hay algunos analistas que incluso apuntan a que tienen que ver con las mineras que están alrededor de estas comunidades. Y esta noticia otra vez nos pone sobre la mesa lo que siempre insistimos desde Racismo MX. ¿Cuáles son las vidas que importan o cuáles son las comunidades a las que llega la violencia, pero en realidad nadie hace nada y se normaliza la violencia sobre estas comunidades? ¿Cuál es el papel del Estado, de las autoridades y de la sociedad en general para exigir justicia y seguridad a estas comunidades que en su mayoría son personas indígenas? Y esta semana que concluye y la siguiente, está de visita el grupo de expertos para personas afrodescendientes de Naciones Unidas. El objetivo de esta visita es que estas expertas y expertos reúnan información para poder hacer recomendaciones hacia el Consejo de Derechos Humanos en este mismo año. Y obviamente es importante porque las personas afrodescendientes en México han sido históricamente invisibilizadas desde la historia, desde el levantamiento de datos y desde la política pública. Y en un contexto con tanta desigualdad, violencia e invisibilización, creo que la visita de este grupo se vuelve muy relevante. Esperemos a ver cuáles son estas recomendaciones que se le hacen al Consejo de Derechos Humanos, pero esperemos que tomen en cuenta más visibilización, reparación a injusticias históricas, pero sobre todo un ataque a la desigualdad, ¿no? O sea, que se termine con la desigualdad histórica que las personas afrodescendientes han vivido en nuestro país. En el plano de la economía y las finanzas, la empresa Google perdió una demanda multimillonaria en Estados Unidos y tendrá que pagar la cantidad de $50 millones por esta demanda. ¿Esta demanda de qué trataba? Bueno, pues es una demanda en donde se denunciaba que la empresa tenía estas prácticas racistas para no contratar a personas afrodescendientes, o de plano, si las contrataba, que se permanecieran en estos puestos inferiores o de baja responsabilidad. Y obviamente todo con esta narrativa de, bueno, no tienes el fit cultural, ¿no? O no estás tan afín a nuestra cultura laboral de Google, etcétera. Entonces, con estas premisas y estas subjetividades, porque pues qué significa que tú seas apto para la cultura, ¿no? Solo porque eres afrodescendiente. Entonces, con todas esas evidencias, esta demanda colectiva, o sea, no fue de una sola persona, sino de varios empleadas y empleados de Google, pues demandaba que la empresa cambiara estas prácticas, ¿no? Entonces, ahora que la empresa, además de que perdió esta demanda y tiene que hacer este pago, también se le exigieron otras medidas, ¿no? Como por ejemplo auditorías, cambio en los protocolos, y que deje de usar a la diversidad como un arma de marketing y que realmente se muestre en sus procesos y ambientes de trabajo. Bueno, en el ámbito del entretenimiento, el reggaetonero Arcángel, bueno, yo no lo conocía, ustedes sí. Bueno, este reggaetonero Arcángel, en uno de sus conciertos en España, pues dijo básicamente que le teníamos que agradecer a España por habernos conquistado y colonizado, porque gracias a España o a Europa podemos hablar y tener civilidad. Y pues bueno, este reggaetonero, que es estadounidense, pero de ascendencia dominicana, pues casi como que les estaba agradeciendo, ¿no? Y pues se hizo todo un debate porque había personas que decían, bueno, es una opinión y listo, ¿no? Pero esto muestra mucho cómo incluso personas racializadas o del sur global que compran estas ideas, pues básicamente replican, ¿no? Y se vuelven como los buenos salvajes, ¿no? O sea, el salvaje que vale la pena porque está defendiendo ciertas ideas. Pero esto no sería tan preocupante de no ser porque es una persona que tiene una plataforma de muchísimos escuchas que pueden ser influenciados por sus ideas y que además que son ideas racistas, porque básicamente dice esta cultura es mejor que esta otra y qué bueno que esta cultura nos acabó colonizando y conquistando, ¿no? Invisibilizando, por supuesto, que este proceso no fue un encuentro romántico de cultura, sino que básicamente fue una imposición, y que además se hizo esta imposición a través de la violencia y muchas veces del genocidio. Entonces, mucho ojo con estas declaraciones, no hay que comprar todo
lo que escuchamos. Bueno, y finalmente, en el ámbito deportivo, pues ya ven que hay muchas personas, sobre todo racistas, en Europa, que se quejan de por qué los equipos europeos tienen ya muchas personas afrodescendientes. Y bueno, eso es obvio. Si eres un país colonialista, pues muchas personas de los territorios que colonices van a migrar a tu territorio porque estás quedándote con la riqueza, ¿no? Bueno, eso se dice mucho en Europa. Pero ¿qué tal en Japón? Y hoy les quiero presentar al jugador Sion Suzuki. Sion Suzuki es un jugador que tiene 3 nacionalidades: estadounidense, su papá es ganés y su mamá es japonesa. Y entonces él pudo haber elegido cualquiera de los 3 equipos, pero eligió Japón. Entonces es la primera persona afrodescendiente negra que juega en el equipo, en la selección nacional de Japón, y está generando un revuelo. Y es que lo que me gusta de este jugador es que pone en tela de juicio esta idea nacionalista de cómo debe verse una persona japonesa, o cómo debe de verse una persona mexicana, o cómo debe de verse una persona alemana. Esta es una generación nueva de jugadores que representan realmente una diversidad étnica, racial, cultural, y obviamente pone en jaque a estas personas analistas, sobre todo en el caso de Sion Suzuki, pues japonesas, ¿no? Seguramente estarán escuchando mucho más acerca de Sion Suzuki porque desafía estas ideas nacionalistas y de pertenencia. Gracias por acompañarnos a otro viernes de Noticias con Perspectiva Antirracista. Nos vemos la siguiente.